poder del Espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, lo que leímos ahora de Hebreos 9:14, dice que Él se ofreció, ¿no? Cristo mismo se autoofreció. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Eterno, lo leímos ahora hablando de la eternidad del Espíritu Santo. O sea, Cristo está ahí siendo ministrado en la cruz por el Espíritu de Dios, sostenido en la angustia por el Espíritu de Dios. Y Él está sostenido en el dolor físico, emocional, mental, por el Espíritu de Dios. No que le calmaba y le quitaba el dolor, pero está siendo ministrado por el Espíritu de Dios. Igual que cuando nosotros estamos en angustia, en aflicción, en dolor, es el Espíritu de Dios el que ministra nuestras vidas. ¿Sí? Cristo se ofreció voluntariamente mediante el Espíritu Eterno, nos dice Hebreos 9:14, pero resulta que esa obra es la que Cristo llama en Juan 13:31 la hora de mi glorificación. ¿Sí? De manera que el Espíritu Santo está entonces en ese momento en la cruz glorificando a Cristo. El Espíritu Santo está glorificando a Cristo. ¿Cuál fue ese texto que dijiste? Juan 13:31. Y el resto de la historia es la glorificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? El libro de los Hechos, ¿cuántos capítulos tiene? ¿Alguien se acuerda? 7. 28. 28. ¿Sí? Nosotros hoy estamos viviendo lo que podría ser, si fuera el caso, el capítulo 29 de los Hechos. ¿Sí? Pudiéramos llamar a ese libro de los Hechos de los Apóstoles el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso cuando estudiamos el libro? El libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero el personaje central de ese libro es Jesús. ¿Sí? Lo que el Espíritu Santo hizo fue glorificar a Cristo. Miren lo que Juan dice en el capítulo 15. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Juan dice: pero cuando venga el Consolador, el Paracleto, ¿sí?, a que yo os enviaré del Padre. ¿Quién dice él? Es el Espíritu de verdad. ¿Sí? Lo leen ahí. El cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Ahora escuchen el versículo 27, porque es lo que estamos viviendo hoy. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Sí? Es decir, cuando el Espíritu venga, le está diciendo Jesús a sus apóstoles allí en el aposento alto, Él va a venir y Él va a dar testimonio de mí. Pero cuando Él los instruya a ustedes y los forme y los equipe, ahora ustedes darán testimonio de mí porque ustedes han estado conmigo desde el principio. Eso es lo que le está diciendo Jesús. ¿Sí? Cristo está hablándole a los apóstoles, pero por extensión nos está hablando a nosotros también. ¿Cómo nos instruye? ¿Cómo nos forma? ¿Cómo nos equipa el Espíritu Santo? Entonces, escuchen lo que Juan dice en el capítulo 16, versículos 14 y 15. Síganme ahí en sus libros. Dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí ven? Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense la centralidad de la obra del Espíritu Santo. ¿Él viene a qué? A glorificar a Cristo. ¿Sí? La pregunta sería... ¿Estás en el 16? 16, 14 y 15. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿de qué manera el Espíritu Santo glorificaría al Hijo? ¿Sí? Lo voy a decir de una manera coloquial. Es como que el Espíritu Santo vino a encender todas las luces sobre la persona de Jesús. A eso vino el Espíritu Santo. ¿Sí? Y Cristo está hablando de una verdad que Él viene enseñándonos, haciéndola saber. ¿Sí? Él dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Sí? Entonces Él viene a enseñarnos algo.
El Espíritu Santo vino entonces ¿a qué? A guiarnos a esa verdad. El Espíritu Santo vino a explicarnos esa verdad. Él vino a expandir la verdad. Él vino a clarificar la verdad. Él vino a exaltar la verdad, ¿sí? Él tomará de lo mío y se los enseñará. Bueno, lo que Él nos enseña, el Espíritu Santo, es la verdad, ¿sí? Pero resulta que Cristo dijo que Él era ¿qué? La verdad. La verdad. Yo soy la verdad, ¿sí? Por lo tanto, cuando el Espíritu venga, el Espíritu de verdad, como leímos en Juan 15, ¿sí? Él se va a encargar de expandir esa verdad, de clarificarla y de guiarnos a ella, de expandirla, de exaltarla. Esa es su obra, ¿sí? La obra del Espíritu Santo tiene una centralidad en Cristo. Por todos los lados del Nuevo Testamento nos lo enseña, ¿sí? Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu de verdad, Él va a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Él ilumina al creyente. Y entendamos el concepto de iluminar, ¿sí? No se imaginen que viene una luz y nos pone así con aureola y todo esto, ¿sí? Lo que hace es que cuando a veces usted o yo comenzamos a discernir algo y por ejemplo como que empezamos, bueno, esto como que no corresponde a la verdad, ¿sí? Y escuchamos o leemos algo o alguien nos dice algo, ese discernimiento que nosotros podemos tener, esa es la iluminación para poder discernir entre blanco y negro, ¿sí? Y esa iluminación me la da a mí el Espíritu Santo que mora en mí. ¿Sí quedó claro eso? De las tres personas de la Trinidad, Él es una persona muy importante también para mi vida diaria. Juan 16, 8, estamos ahí, vamos a tocar mucho esta parte de Juan. ¿Sí? Juan capítulo 16, versículo 8 dice que el Espíritu Santo es quien convence del pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Y es ese versículo, más otros múltiples pasajes de la Biblia que nos dicen a nosotros que cuando una persona tiene arrepentimiento, la única razón por la que una persona se ha podido arrepentir es porque el Espíritu Santo ha venido a convencerlo de pecado, ¿sí? Si el Espíritu Santo no hace ese trabajo, la persona nunca nos arrepentiría. Eso somos nosotros, ¿sí? Cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es porque el Espíritu Santo previamente tuvo que venir a convencernos de eso, ¿sí? Porque Él es quien convence de pecado, ¿de qué más? De justicia y de juicio. ¿Se acuerdan que hablábamos que el hombre natural no entiende de juicio? ¿Qué dice el Salmo? ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Si Él no nos convence, nos quedamos en nuestros pecados. Otra cosa, otro punto, el Espíritu Santo le da seguridad al creyente. Yo no sé si usted ha sentido eso, pero vámonos a Romanos 8. ¿Sí? Está ahí más adelante, después de Hechos de los Apóstoles, carta de Pablo a los Romanos. Porque a mí eso me ha dado mucha fortaleza, mucha seguridad, mucha confianza cuando entiendo lo que hace el Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? Romanos 8, versículos 15 a 17. Miren lo que dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Están ahí? Sí. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu, dice ahí, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Esa es la seguridad que me da el Espíritu Santo. Y si usted sigue leyendo 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él nos da seguridad. Ahí el Espíritu Santo, ese versículo a mí me da mucha seguridad de Señor, gracias. ¿Sí?
Pero el Espíritu Santo también nos ayuda en oración. Ahí mismo en Romanos 8, usted se va a los versículos 26 y 27 y miren lo que dice Pablo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, 26 y 27, ¿no? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? ¿Usted es de los santos de Dios? Amén. Amén. Entonces, para explicar esto un poco, hay momentos, yo no sé si a usted le ha pasado, donde verdaderamente yo no he sabido cómo orar. ¿Sí? Puede ser porque la situación es compleja. A veces nos hemos enfrentado con mi esposa a situaciones que tenemos que atender y decimos, Señor, no sabemos qué pedir, solamente porque uno no está seguro, ¿sí? Y en esos momentos es donde simplemente podemos decir, Señor, tu palabra dice que cuando yo no sé cómo orar, tu Espíritu intercede por mí. Ese es el punto, ¿sí? De manera que mi única oración en ese momento es, Espíritu Santo, ayúdanos cuando oramos de esa forma. ¿Sí? Es todo, o sea, intercede por mí. En el nombre de Jesús, amén. Y listo, terminé. Yo he orado así. ¿Sí? Eso es lo que la palabra dice, que cuando yo no sé cómo orar, el Espíritu intercede por mí. ¿Sí? A veces como que nos complicamos un poco con la oración y entonces no sabemos cómo hacerlo, pero aun cuando no sepas cómo hacerlo, yo supongo que a usted le ha pasado lo que a mí me ha pasado. ¿Sí? Relájese. Relájese. ¿Sí? Porque hay alguien que sí sabe cómo orar y mora dentro de ti. ¿Sí? Eso es lo increíble del Espíritu Santo. Entonces, acudamos a Él para que Él lo pueda hacer. Genial esta parte, esta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sé si alcanzo a transmitir lo que significa la morada del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, el nuevo nacimiento, la regeneración, usted ha oído de eso. Eso la hace el Espíritu Santo, ¿sí? En Juan 3 se habla del nuevo nacimiento. Viene un fariseo muy reconocido que se llama, ¿cómo? En Juan 3, Nicodemo, ¿sí? Él viene a donde Cristo y Cristo le dice, Nicodemo, de verdad te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos, ¿sí? Y Nicodemo queda como que, ¿qué? ¿De qué está hablando? ¿Sí? Y Cristo le estaba hablando de la necesidad de ser regenerado, de ser transformado, de nacer de nuevo en el Espíritu, ¿sí? Esa regeneración la hace ¿quién? El Espíritu Santo. Vaya a Juan 3, allí atrásito, Juan, hoy vamos a usar mucho el Evangelio de Juan, muy valioso para el estudio del Espíritu Santo, obviamente, y del Señor, ¿sí? Y en los versículos 6 al 8, miren lo que dice, Juan 3, versículos 6 al 8. Aquí está Jesús hablando con Nicodemo y Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿sí? No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿sí? Ese trabajo, el nuevo nacimiento, es obra del Espíritu Santo, esa obra, ¿sí? Ahora hay otro punto que es el bautismo del Espíritu, cuando el Espíritu viene a morar en nosotros. Eso se llama bautismo del Espíritu. Vamos a la carta que Pablo le escribió a los Corintios, la primera carta, después de Romanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Ahí nos habla del bautismo del Espíritu. 12:13.
Primera Corintios 12. Alguien que no la lea. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. ¿Sí? Todos fuimos bautizados. Quizá algunos aquí, no lo sé, han aprendido otras cosas, ¿sí? Y este pudiera ser un primer punto de controversia, porque hoy puede haber algo de controversia, ¿sí? Pero vamos a la palabra. Este pasaje nos dice en forma categórica que por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, ¿sí? Existe la idea en el ámbito pentecostal, prácticamente, digamos, en el área denominacional en el que nosotros nos movemos, ¿sí?, de que algunos cristianos han sido bautizados por el Espíritu y otros no. Pero eso no sale en la Biblia, eso no sale de la Biblia, ¿sí? Quienes dicen eso consideran que, de manera nada bíblica, ¿sí?, que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el don de hablar en lenguas. Entonces te pueden decir, ya te bautizaste, ahora pídele a Dios que venga el bautismo del Espíritu y la manifestación de la oración en lenguas, de hablar en lenguas, ¿sí? Por lo tanto, si usted no ha hablado en lenguas, usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Eso es lo que se dice. Pero no es así. Porque el bautismo del Espíritu es algo que todo creyente tiene, lo acabamos de leer, ¿sí? Y asimismo, si usted no es creyente, pues no ha sido bautizado por el Espíritu, de acuerdo con 1 Corintios 12:13. Más adelante vamos a hablar del don de lenguas, simplemente quería explicar esta parte ahora. Digo. ¿En qué momento nosotros somos bautizados por el Espíritu? En el momento del nuevo nacimiento. En el momento en que creo, en el momento en el que tengo la revelación de que creo en el Señor. Okay. Leamos otra vez 1 Corintios 12:13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros son gentiles. O sea, todos, ¿no? Esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por el mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Todos. O sea, Pablo no está diciendo, pero pídanle a Dios que venga el Espíritu Santo y no, pero todos ya somos bautizados, judíos, gentiles, pobres, ricos, todos somos bautizados en un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. En el momento en el que nacemos de nuevo. Correcto. Porque hay muchas personas que pueden venir a la iglesia, haber hecho una oración de fe, y yo veo, sí, o sea, por lo menos he tenido casos muy cercanos, que no tienen revelación del Espíritu Santo, sobre todo esta parte donde dice, el Espíritu Santo te convence de pecado. Uno dice, no vas a pecar, no, es que uno posiblemente la embarre sí, y después uno dice, me tengo que arrepentir. Pero hay personas que no experimentan eso, o sea, no están experimentando el Espíritu Santo, por lo tanto, no han nacido de nuevo, así estén viniendo a la iglesia. Correcto. Entonces, esas personas obviamente no han sido bautizadas en el Espíritu, ¿sí? Y hay muchas, y hay muchas iglesias llenas de estas personas, ¿sí? El llamado nuestro es a llamar a Dios y a decirle, Señor, convéncelos del pecado, Espíritu Santo, y tráelos a ti, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es quien hace esto, y más adelante vamos a hablar del don de lenguas, que es la parte controversial. El Espíritu Santo, otro punto, es quien guía al creyente. Vamos a Romanos. Si usted está en Corintios, vaya un poquito para atrás y vaya a Romanos al capítulo 8, versículo 14. Mire lo que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es quien guía al creyente, ¿sí? Es como que el Espíritu, no crean solamente que es que nos guía en llamarnos a la iluminación, que ya lo hablamos, sino que también como que el Espíritu nos tiene que decir a veces, déjate guiar, ¿sí? No seas terco. ¿Sí? No es que te estoy deteniendo, no es que me estoy parando en medio para que te dejes guiar, no continúes, ¿sí? Recuerda, separados de Cristo, nada podéis hacer. Es como que el Espíritu Santo nos llama a eso, ¿sí? Cristo es la vida, ¿sí? Eso lo sabemos, lo dice la palabra.
Y yo soy, nosotros somos los pámpanos, las ramas, ¿sí? Pero entre la rama y el tronco de la vid, ¿sí?, hay una pieza que no es una pieza, es una persona, que es la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Cristo nos manda a estar unidos a Él, ¿sí? Pero no puedes estar unido a Él, y nos responde lo que decía Diana María, a menos que el Espíritu no solamente te regenere, sino que luego de que te regenere te llene, ¿sí? Y ahí hablamos de la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no es un concepto abstracto, en el aire, teológico, es un concepto extremadamente práctico. Y cuando usted oye hablar de la llenura del Espíritu, no es que usted lo va llenando aquí, lo va llenando acá, luego sube y llena. No. La palabra llenura del Espíritu, ¿sí? Esa es la manera, es control, ¿no? Pleró, la palabra cuando Pablo nos habla de la llenura del Espíritu, es control del Espíritu sobre nuestra vida, esa es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu viene a llenar mi vida, ¿sí?, del fruto que Cristo quiere que yo produzca. Esa es la llenura del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a llenar, valga la redundancia, mi vida del fruto que Cristo quiere que yo produzca, es poner en control del Espíritu mi vida, ¿sí? Vamos a Gálatas 5:16 y a Gálatas 5:25. Ahí hay dos puntos que nos ayudan a cerrar este concepto de la guía del creyente. La guía del creyente en manos del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Bueno, alguien que nos lo lea. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es guía del Espíritu. Anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Y en el 5:25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿sí ven? Sigamos la guía del Espíritu. El Espíritu Santo es quien guía al creyente, ¿vale? Todos estos versículos nos muestran lo que hemos visto, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, en cuanto a la iglesia, eso es un rol prioritario en la obra del Espíritu Santo. La expansión de la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, siempre ha estado guiada por el Espíritu Santo, siempre, ¿sí? Pablo, a veces, si usted lee sus cartas, si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, a veces Pablo decía, el Espíritu me dijo, ¿sí? Y decía que no vaya a tal sitio, que no vaya a Bitinia. No sé si usted acuerda cuando él es detenido allá en Gálatas, en Galacia. Mi amor, qué pena, de pronto te voy a hacer devolver, pero es que no sé, yo pienso que no podemos pasar como tan rápido por ahí, ¿sí? Yo soy una persona que vengo por primera vez a la iglesia, ¿sí? Voy a poner mi caso. Yo vine a la iglesia por primera vez hace como 25 años, ¿sí? Hice la oración de fe. En el momento en que yo creo y reconozco a Jesús como el Señor de mi vida, ¿sí?, el Espíritu Santo entra inmediatamente a morar en mí. Eso es un acto, milésimas de segundos, es un acto inmediato que obra sobre cada uno de nosotros. Perfecto, listo. Pero entonces hace 25 años, por más de que yo creí en el momento en que yo hice la oración, la hice realmente creyendo, ¿sí? Y el Espíritu entró a morar en mí, yo no nací de nuevo, porque yo seguí obedeciendo los deseos de mi carne, porque a pesar de que yo recibí al Señor, a pesar de que el Espíritu Santo estaba en mí, yo seguí pecando, yo seguí con mi vida desordenada, aunque el Espíritu Santo me redarguía por ahí, yo simplemente lo acallaba por los deseos de mi carne, ¿sí? Ahí no estaban haciendo de nuevo. Tú naces de nuevo en el momento en que tú declaras, ¿sí? Y haces de Jesucristo tu Señor, claro, tu Salvador. Pero como no cambio mi vida, sino que eso sigo... se llama santificación. Sí. Entonces caminamos en nuestro proceso de santificación. El nuevo nacimiento no nos convierte inmediatamente en personas que no pecamos, en personas que no nos equivocamos. Es un proceso que vamos a caminar. Entonces, yo no podría decir si no la oración, porque la oración de fe
suena como a ritual. Yo soy un poco enemigo de entender que la oración de fe como una fórmula mágica ya te hace cristiano. Cuando tú has de verdad declarado, ¿sí?, a Jesús y has hablado con Él, te has arrepentido, has aceptado al Señor como tu Salvador, has reconocido que eres pecador, has reconocido todo eso y le has pedido a Dios, toma mi vida, Señor, y te entrego mi vida, en ese momento tú ya naces de nuevo. De ahí en adelante, al otro día tú puedes haber estado pecando. Ahí es donde el Espíritu Santo empieza a guiarnos en nuestro proceso de santificación. No, yo estoy es de un acuerdo proceso. con esta. Entonces sí naciste de nuevo. Sí, perfecto que digas eso. Pero al momento de, como yo sigo en mi pecado, ¿sí? Entonces, por más de que yo tenga el Espíritu Santo dentro de mí, yo estoy acallando esa voz del Espíritu Santo, porque hago que los deseos de mi carne hablen más fuerte que lo que el Espíritu Santo quiere enseñarme. Sí, eso es y un como proceso. no me expongo a leer la palabra, pues tampoco le estoy dando, o sea, tampoco, exacto, ¿sí? Solamente cuando hace ya 12 años que el Señor vuelve a hacerme el llamado, sí, ya dijo, bueno, ya está bien de tanta locura, llama al orden y empiezo yo ya a rendirme, es que permito que el Espíritu Santo, empiezo ya ese proceso de santificación, empiezo a conocerlo en la palabra. O sea, podemos recibir al Espíritu Santo, pero si definitivamente acallamos su voz, continuando con nuestra vida de pecado, continuando con simplemente no haciendo caso, callando su voz, pues ahí no va a pasar nada. No va a pasar nada, pero hay que tener claro que la oración no es una fórmula mágica y en ese sentido mucha gente hace oración de fe y porque ya hice la oración, ya soy salvo, ¿sí? Entonces eso es un punto, pero hay quienes hacen la oración de fe y en su proceso, pues obviamente venimos de una condición pecaminosa y vamos a caminar, algunos con más dificultad, otros más rápido. Hay personas que su proceso de santificación es mucho más rápido que otros, pero el llamado siempre es a que reflexionemos y lleguemos al corazón y nos pongamos a cuentas delante de Dios. ¿Sí? Hay un concepto que vamos a aclarar mucho, yo creo, de lo que nosotros podemos entender hoy como iglesia cuando hablemos de la salvación, ¿sí? Sobre el concepto de salvación. Esa parte es cuando, de acuerdo también con la prédica que usted dio el otro día, cuando llega a ese verdadero arrepentimiento. Correcto. Que se nota. Sí, Claro. ahí es donde realmente comenzamos a tener esa santificación del cual él está Sí. hablando. Y en la medida en que caminamos en santidad, todo va a fluir más delante del Señor y el Señor va a usarnos más y vamos a mirar aquí en ese sentido sobre la guía del Espíritu Y Santo. vamos a ser más audibles a la voz del Espíritu Santo. Pero ya sabemos que no es una fórmula mágica en la oración si no la hicimos con convencimiento, ¿sí? Y Pero que somos también, bautizados y también en el que somos momento. bautizados en el momento que de verdad, ¿sí?, le entregamos nuestra vida al Señor, nos arrepentimos y declaramos, como dice él, ¿sí?, con nuestro corazón, con nuestra boca, que Jesús es nuestro Señor, ¿sí? Yo tengo una inquietud y es, a ver, cuando yo declaro que Jesús es mi Señor y mi Salvador a través de la oración de fe, que no es una fórmula mágica, pero de alguna forma yo tengo conciencia de la necesidad de Jesús. O sea, si yo le digo a alguien, tú harías una oración entregándole tu vida a Dios, y la persona dice sí y hace la oración de fe, es porque existe un poco esa conciencia de que necesito a Jesús. Pero después pienso que eso es suficiente o simplemente el mundo me sigue llamando y sigo allá. Yo he pensado, no sé si estoy errada, como yo lo digo, vea, ya Dios lo tiene a uno en la mira y de alguna forma si yo le dije sí quiero andar contigo, a mí personalmente, y ahora lo estaba escuchando en Nanda, que llega Dios y te pone ante circunstancias que ya no te puedes escapar. O sea, definitivamente ese Espíritu Santo sí sigue actuando y te sigue exhortando, aunque yo no quiera saber que o no entienda que es esa exhortación, ¿no? Que aún todavía nos pasa, que uno siente la voz y uno dice, no, y sigue por su lado y tenga que lleve. Sí, sí, sí. Entonces llega un momento en que hay esa revelación sí o sí. Y todo lo que ustedes han dicho aquí es
la guía del Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos instruye, Él nos enseña. Pero lo que les dije al principio, para los que no llegaron, la guía es, creo que ya todos estaban ahí, tal vez algunos no, es llevarnos a la verdad. ¿Qué es la verdad? A Cristo, a Cristo. La persona que no tiene ese conocimiento, esa revelación de parte del Espíritu Santo, el convencimiento de pecado y que nos guíe a Cristo, es que todavía está peleando, está resistiéndose al Espíritu Santo, porque siempre nos va a llevar a Cristo. ¿Cuál era la palabra que dijo sobre control? ¿Cuál era? Pleró. Pleró. Sí, Así, P-L-E-R-O, pleró. ¿Sí? Es una palabra que yo me aprendí hace mucho rato y creo, si no estoy equivocado, que ahí sigue, cuando dice ser llenos del Espíritu Santo. Pleró, eso es una palabra que indica control, o ser guiados, o levantar las velas y dejarse de llevar. Eso es lo que significa la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Sigamos ahí sobre este punto que vamos a desarrollar más. Entonces, la expansión de la iglesia siempre ha estado guiada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Les decía que Pablo decía que el Espíritu Santo lo bloqueaba, lo paraba, por aquí no, tienes que detenerte, ¿sí? La evangelización de la iglesia entonces es una obra que es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ungió y unge hoy a los hombres para la evangelización de la iglesia. ¿Sí? Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros. De manera que es un trabajo enorme, sumamente importante el del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso Él merece la misma honra, la misma reverencia que Dios Padre, que Dios Hijo. Sin embargo, recordemos, todo el énfasis del Nuevo Testamento está en ¿quién? En la persona de Jesucristo, ¿sí? Todo, ¿sí? Ya lo vimos en Juan 16, 13, 14. La función de Cristo cuando vino fue, ¿qué cosa? Él lo dijo, ¿no? Si usted se acuerda, a glorificar al Padre, ¿sí? O sea, vino a glorificar a otro. Es increíble cómo Dios nos da en la Trinidad incluso este ejemplo de cómo nosotros deberíamos estar centrados en nosotros, ¿sí? Porque cuando Cristo vino, Él no vino a glorificarse, ¿sí? Él vino a glorificar al Padre. Y cuando el Espíritu Santo viene, Él no viene a glorificarse a Él, sino Él viene a glorificar al Hijo y al Padre, ¿sí? Pero centrados en el Hijo, ¿sí? Es el mismo patrón siempre. Cuando Dios estaba siendo glorificado en el Antiguo Testamento, cada acto que glorifica al Señor, Él coge todo el Antiguo Testamento y hacia quién lo apuntó, hacia el Hijo, hacia la venida del Hijo. Usted si lee el Antiguo Testamento en función de que Cristo es la centralidad de la Biblia, usted se da cuenta que el Antiguo Testamento siempre apunta hacia la venida del Hijo, ¿sí? Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento está apuntando hacia el Hijo, ¿sí? De manera que el Padre apunta hacia el Hijo apunta hacia el Padre y el Espíritu apunta hacia el Padre y al Hijo, ¿sí? Un buen ejemplo de lo que es vivir centrado en otros, ¿sí? Desde la misma Trinidad. Entonces recordemos lo siguiente, por ejemplo, la oración que nosotros hacemos, la hacemos en nombre de Jesús, ¿sí? O sea, la centralidad sigue siendo la persona de Jesús. Y esto es bien increíble en el Nuevo Testamento, que aun cuando nos mandaron a orar, nos enseñaron cómo orar, y lo que dice la oración es, todo lo que pidan, pedirlo en mi nombre, dice Jesús, ¿sí? La razón por la que Dios Padre oye mi oración y oye tu oración, no es porque somos tan santos que merecemos que Él nos escuche la oración. Padre, yo me he portado bien, escucha mi oración. No, no. La razón por la que Dios Padre escucha mi oración es porque hubo alguien que fue a la cruz y abrió el trono de la gracia para que yo pudiera entrar y Él me oyera. Eso es la oración. Por eso a veces yo entiendo el concepto de que cuando yo quiero orar, realmente es Dios quien me ha llamado a mi corazón, a mi espíritu y me ha puesto a orar. Ni siquiera nace de mí. Hay una obra ahí de Dios sobre mi corazón y el llamado a orar es que Dios quiere hablar conmigo, pero Él pone eso en mi corazón. Ni siquiera tenemos esa capacidad, ¿sí? Esa persona que hizo todo eso, ¿quién fue? La persona de Jesús. Toda la predicación del Nuevo Testamento es acerca de Jesucristo. Toda la predicación, ¿sí? Usted puede buscar cualquier texto que se haya predicado, ¿sí? Un mensaje en el Nuevo Testamento y verá que el centro, prácticamente el único centro, el único foco es la persona de Jesús. Ahora hablemos de la adoración. Si usted quiere saber a dónde Dios quiere que usted esté centrada su vida, ¿sí? Usted se va al Apocalipsis, donde allí le van a abrir el trono de la gracia y le van a mostrar dónde es que está centrada la adoración de nosotros, ¿sí? Porque se supone que eso que está ocurriendo allá arriba, ¿sí? Debe ser lo que debe ocurrir acá abajo. Entonces yo llego a Apocalipsis 4, ¿sí?
¿sí? Y me encuentro primero con que la adoración está centrada en el Dios creador. Leamos Apocalipsis 4:11, porque ahí cierra ese punto, Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. 4:11, sí señora, la última de 4 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es un acto de adoración, ¿sí? Pero cuando yo llego al capítulo 5 de Apocalipsis, no lo vamos a alcanzar a leer ahora, y Dios me permite a ver a través de las páginas de la Biblia qué es lo que está pasando allá arriba. Yo encuentro ahí a los 24 ancianos y encuentro a esa multitud y millares de personas que están viendo alrededor del trono y están postrados ¿ante quién? Ante el Cordero, ¿sí? Al Cordero de Dios, postrados delante de Él. La centralidad está en nuestra vida en la adoración del Cordero, ¿sí? Y una vez más diciéndonos Dios que aunque la Trinidad es igual, Dios en su diseño ha dispuesto que ante el nombre de Jesús es que se dobla toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? La centralidad, ¿sí?, de la adoración es del Cordero. La centralidad está en la adoración del Cordero. Entonces, Él nos llama que cuando oremos, pidamos en su nombre. Que cuando veamos el trono de la gracia en Apocalipsis, vemos como todo el pueblo está postrado delante del Cordero, que compró con su sangre, ¿sí?, gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación. Nos lo dice de múltiples formas la Biblia, ¿sí? Y es el Espíritu de Dios, aquí entra el Espíritu de Dios, que nos guía permanentemente a hacerlo de esa forma. Es el Espíritu de Dios. La adoración viene del Espíritu de Dios hacia nosotros, ¿sí? Cuando usamos su palabra. Porque ¿a qué vino el Espíritu? A glorificar al Hijo, ¿sí? Entonces, cuando Cristo dijo que Él estaba buscando adoración en espíritu y en verdad, que lo dice Juan 4 con la mujer samaritana, lo que está tratando de comunicar es que debemos adorar conforme a la palabra, ¿sí? Esa es la verdad. Cuando Él dice en espíritu y en verdad, adoren en verdad. La verdad es Él, es la palabra. Yo no puedo adorar conforme a mi carne, ¿sí?, a lo que yo soy, a lo que yo consigo, a lo que yo siento. Yo necesito que el Espíritu me guíe en adoración. Esa es la adoración. Entonces, cuando estamos aquí, y eso lo hemos hablado a veces, hace rato no lo hablo con el grupo de alabanza, ¿sí?, es que no vamos a ir a adoración a cantar canciones emocionales. No vamos a ir en adoración a hacer un llamado a la iglesia, o a conversar a la iglesia, o decirle cosas a la iglesia, o que la iglesia, a entablar una conversación entre nosotros. Somos todos pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe para levantar nuestra mirada, para levantar nuestro espíritu, y en adoración adoremos al Cristo revelado, y esa hora solamente va a venir si el Espíritu Santo mora en nosotros. De resto vamos a hacer un grupo musical, como decía mi suegra cuando empezó a venir a la iglesia, ¿sí? Muy lindo ese grupo musical, no es así. La adoración del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, a la hora de adorar, yo necesito depender de Él. ¿De quién? Del Espíritu Santo que mora en mí, ¿sí? Pero necesito cantar verdades. O sea, estamos hablando de cantar, ¿no? Que la adoración no se limita al canto, ¿sí? Pero pensando en la iglesia, cuando nos reunimos, yo voy a cantar verdades reveladas por el Espíritu de Dios a mi corazón, ¿sí? Y las verdades que yo canto le informan a mi mente, ¿sí?, lo que Dios ha revelado, y eso me habla de Dios. Y eso me hace, o sea, entro yo en intimidad con Él, y por eso yo puedo ver su grandeza, y en medio de la adoración yo veo su fidelidad, su gracia, yo veo su bondad, yo veo su amor, y yo me quebranto delante del Señor en un acto de adoración. Esa es la adoración que debe venir del cristiano, pero guiados por el Espíritu Santo. Solitos no lo hacemos. Solitos terminamos. Voy a contar algo aquí. Una vez hubo un retiro de hombres y estábamos en la oración y hicimos alabanzas de esas que son moviditas, y entonces al último ya están todos y yo paré porque aquí ya no abrimos, ya aquí ya no hay guía del Espíritu, estamos en recoche, ¿sí? Es la guía del Espíritu Santo. Los seres humanos nos podemos desviar facilito,
Aleluya. Y salir, empezar, ¡ay! Ustedes han visto unas cosas loquísimas en unas iglesias que uno dice, Dios mío, ¿sí? Aquí no hay guía del Espíritu en la adoración, ¿sí? No significa que vamos a estar quietos, el Espíritu nos mueve y nos llama a danzar, pero debemos pedir la guía del Espíritu Santo en los actos de oración que hace la iglesia, ¿sí? Entonces, la verdad es que yo canto, vienen a mi mente y eso es lo que yo puedo ver al Dios que se está revelando. Pasemos ahora a un punto que sí puede ser controversial, que son los dones del Espíritu, ¿sí? Yo no creo que a Dios le haya gustado que su iglesia se haya dividido, hay división, ¿sí? Que su iglesia esté peleando de una doctrina, de la palabra. A mí se me hace difícil creer que Dios esté allá arriba diciendo, wow, mire qué bueno que discuten acerca de los dones, mire cómo se dividen, ¿sí? Tan hermoso. Están los que están en pro de los dones del Espíritu y los que están en contra de los dones del Espíritu. Hay dos bandos en mi pueblo, ¿no? Qué hermoso. No, eso no, yo no creo eso. Las últimas palabras de Jesús antes de ascender fueron, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste, ¿sí? Entonces yo no veo por qué ahí puede haber razón por la que tengamos que generar discordia por estas cosas, porque hay discordia en la iglesia en general, ¿sí? Y vamos a comenzar por esto. Lo primero es que la doctrina de los dones es casi enteramente paulina, ¿sí? ¿Qué significa? Casi nadie, aparte del apóstol Pablo, habla de eso. Solamente Pedro en un solo pasaje, en un solo versículo, ¿sí? Prácticamente todo lo que se ha escrito de los dones del Espíritu lo escribió Pablo. Y eso es importante porque nos dice a nosotros que cuando Cristo vino y se pasó 3 años y medio enseñando con sus discípulos, él ni siquiera en ese momento habló de los dones, ¿sí? Eso iba a venir después. La enseñanza más profunda y más fina acerca de los dones iba a venir más tarde. Cuando Pedro escribió, solo escribió un versículo acerca de los dones. Cuando Santiago escribió, no dijo nada. Cuando Juan escribió, no dijo nada, ni Mateo, ni Lucas. Pablo es quien viene y define toda esta serie de cosas. Primera de Pedro 4:10 habla acerca de los dones y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la pregunta inicial es, ¿quién da los dones? Empecemos por ahí, ¿sí? Entonces, por un lado, no tiene que ir ahorita, vamos a entrar en profundidad un poco más adelante. Por un lado, Primera de Corintios 12, Pablo de forma clara establece que el Espíritu Santo da los dones, ¿sí? Primera de Corintios 12, ahí tú encuentras todo lo que tiene que ver dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y 12, 14, 15, ¿sí? Pero cuando usted lee Efesios 4, dice que cuando Cristo ascendió, Él dio a unos ser apóstoles, otros pastores y otros evangelistas, estableciendo entonces que Cristo tiene algo que ver con el dar de los dones, ¿sí? Y eso está revelado en ambos pasajes, ¿sí? Entonces, la definición de lo que es un don espiritual. La palabra don viene del griego charismata, si es que sea así, ¿sí? Que es derivada de otra palabra más complicada que es charistai, o algo así, que significa mostrar favor, dar libremente, ¿sí? La raíz charis significa gracia, ¿sí? Entonces ya tenemos una idea de cómo se dan los dones. Se dan por gracia, por gracia. Yo no tengo un don espiritual porque me lo merezco. Yo no tengo un don porque me lo merezco. El que sea. Yo tengo un don por gracia, ¿sí? Porque por gracia Dios ha determinado que para la labor a la que Él me ha llamado a hacer, yo necesito ese don, ¿sí? Es importante que se entienda bien esto, porque dentro del pueblo de Dios hay algunos que han tenido un don versus otro don, ¿sí? Y se han enorgullecido. Enorgullecido, ¿sí es la palabra, cierto? ¿Sí? Porque de pronto se cree que, es que este hermano es superior o más santo porque tiene tal don. Y yo no lo tengo. ¡Guau! Pero el hermano. Y empezamos a jugar con el orgullo humano con los dones del Espíritu, ¿sí? Los dones no tienen nada que ver con eso, no tienen nada que ver con nuestra santidad, en ese sentido, porque los dones muchas veces Dios nos los da apenas nacemos de nuevo, ¿sí? El mismo día que yo nazco de nuevo, Dios a veces ha entregado dones en ese momento, y yo no tengo santidad todavía, ¿sí? Yo acabo de nacer de nuevo. Entonces los dones tienen que ver con la función para la cual Dios me ha llamado, eso es fundamental, ¿sí? Entonces cuando Dios me llama, por ejemplo,
para ser maestro de su palabra, Él me va a dar el don de la enseñanza. ¿Sí? Si Dios no me ha llamado a mí a ser maestro de la palabra, Él no me va a dar el don de la enseñanza. El pastor nos hizo un papelito y llenamos hace 15 días eso, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué me va a dar un don si Él no me ha llamado a eso? ¿Sí? Si Dios me ha llamado a trabajar, por ejemplo, con los presos, a trabajar con enfermos, Él me va a dar a mí el don de misericordia. Te necesitas tener ese don. Pero si Él no me ha llamado, Él no me va a dar ese don de misericordia. ¿Sí? Ojo, eso no quiere decir que yo no deba vivir misericordiamente, ¿sí? Misericordiosamente, ¿sí? No, pero hay gente que se le ha dado dones especiales para trabajar con grupos especiales o funciones específicas, ¿sí? Entonces, un don, y aquí como que cierro el concepto del don, es la habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo, Efesios y Corintios, en el momento de su salvación o después, para el servicio de Cristo. Es la habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo, en el momento de su salvación o después para el servicio del cuerpo de Cristo. Ahora, este concepto puede rayar un poco si usted ha oído algo distinto, porque hay dos posiciones respecto al momento de recibir el don, ¿sí? Hay una posición de una parte del pueblo de Dios que dice que todos los dones Dios los da en el momento en que yo nazco de nuevo. Esa es una posición. Y hay otra posición que es la que yo considero cierta, ¿sí? Que dice que los dones Dios nos los da en el momento que yo nazco de nuevo o después en su potestad. ¿Sí? Pero no hay un versículo bíblico para confirmar una cosa o la otra, ¿sí? O sea, no hay un versículo bíblico que diga, miren, aquí dice que todos los dones usted los debió recibir el día que nació de nuevo, y si no tiene dones es que a usted no le van a dar ningún don. Ninguna parte lo dice, ¿sí? Pero tampoco dice que hay un versículo que diga, miren, aquí dice que es cuando nace de nuevo y también después. Tampoco lo dice, ¿sí? Lo que sí sabemos es que no nos lo da antes, porque el don viene por el Espíritu Santo, y ese Espíritu no mora en mí a menos que yo nazca de nuevo, ¿sí? Entonces de eso sí estamos seguros, que no es antes. De las otras posiciones es en el momento y después, o en el momento y nunca más. Cualquiera de las dos sería posible. Vamos a 1 Corintios 12:7. Les dije que íbamos a estar en Corintios 12 igual. 1 Corintios 12:7, vamos a pasar a este punto. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provechos. ¿Sí ven? Sí. Entonces ahí se nos está diciendo que el don es una manifestación del Espíritu. El Espíritu tiene mucho que ver con esto de recibir el don. Pero el propósito del don, de acuerdo con este versículo, es para provecho. Y ese provecho se refiere a la forma de servir al Señor. ¿Sí? De acuerdo con el versículo 4 anterior, que si usted lo lee en la Nueva Traducción Viviente nos ayuda mucho a aclarar. Aquí que me lea el versículo 4 de 1 Corintios 12. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Ayudemos mutuamente. ¿Pero qué dice el versículo 4? ¿De qué se trata esa ayuda? Hay distintas clases de dones espirituales. Sí. Por el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Para el servicio del Señor, ¿sí? Entonces, aquí se nos habla de que esa es una manifestación del Espíritu para provecho, dice Reina Valera, ¿sí? En otras versiones dicen para ayuda mutua o para bien común, como nos dice en Nueva Traducción. Y eso es importante para cuando entremos ahorita en el área controversial, ¿sí? Porque va a ser congruente con lo que vamos a leer cuando Pablo manda a decir en relación con el don de lenguas, que si no hay nadie que interprete, cállese y hable para sí mismo. Ahí vamos a entrar en ese punto, ¿sí? Porque es en ese momento no sería para el bien común, ¿sí? No es para provecho. Vamos a hablar de eso más adelante, pero desde ahora comencemos a entender el propósito de los dones. ¿Cuál es? Para el bien común de la iglesia, para el servicio del Señor, ¿sí?
¿Y cuál es la diferencia entonces entre un don y un talento? Tocamos ese punto. Hay gente con muchos dones, ¿sí? Por ejemplo, la palabra de Dios define el liderazgo como un don, en uno de estos puntos que vamos a ver ahora, ¿sí? Sin embargo, hay muchos líderes dentro del pueblo no cristiano, ¿sí? Es por lo que hay un talento de liderazgo, ¿sí? Pero también hay un don de liderazgo, ¿sí? La guía del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? El talento, yo nazco con él, ¿sí? Cuando nazco físicamente. El don lo recibo después de nacer, pero de nacer de nuevo, espiritualmente. Esa es la diferencia, ¿sí? Uno viene del nacimiento físico y el otro viene del nacimiento espiritual. El talento natural es dado por Dios a través de nuestros padres, ¿sí? O sea, cuando yo nazco, si yo nací con una habilidad para la pintura, en mis genes, son mis genes que mis padres me dieron. Ahí había una habilidad dada por ellos, ¿sí? A través de ellos, ¿sí? Los dones espirituales son dados por Dios independientemente de los padres, ¿sí? En otras palabras, puede ser que su papá, el papá de cualquiera de ustedes, nunca haya abierto una Biblia y que usted resulte ser un gran predicador. Eso es un don, ¿sí? Eso no tuvo nada que ver con sus padres terrenales. Entonces, los talentos están presentes al nacer, los dones son dados o al nacer de nuevo o después, como ya dijimos, ¿sí? Los talentos son para el beneficio del hombre en general. Los dones son para el beneficio del cuerpo de Cristo, para el beneficio de la iglesia, para el servicio de Dios, ¿sí? Primera de Corintios 12, 4, 6 lo especifica ahí en la nueva traducción viviente mejor. Entonces, a veces la gente, por ejemplo, pregunta, pastor, ¿y usted cree en los dones? ¿Sí? Y cuando preguntan eso, lo que realmente están preguntando es que si yo creo en los milagros, en las sanidades o en el don de lenguas, porque ahí es donde está la controversia, en ese tipo de cosas, como si esos fueran los únicos dones, ¿sí? Y la palabra de Dios tiene una lista que si la sumamos podríamos encontrar hasta 20 dones diferentes. ¿Se acuerdan la lista que nos sacamos, ¿no? Hace 15 días el pastor? Sí. Vamos a nombrarlos. Vamos a 1 Corintios 12, usted está ahí, ¿cierto? Sí. Del 8 al 10. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere, ¿sí? Pero si usted va más adelantico a 1 Corintios 12, 28, dice, ahí están, ¿cierto? Sí. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Y usted se devuelve un poquito ahí a Romanos, a la carta a los Romanos que está detrásito, y se va al capítulo 12, que también es de Pablo, Romanos 12, del 6 al 8, y miren lo que dice. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que 12, 6 al 8, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, que otros lo llaman el que lidera, ¿sí? ¿Sí? Con solicitud, y el que hace misericordia con alegría, ¿sí? Y entonces nos vamos adelantico ahí a Efesios 4:11, y ahí es cuando dice Cristo, cuando habla Cristo, 4:11, Pero un segundo. ¿sí? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, todos esos son dones. Los vimos hace 15 días en la prédica. Es interesante que mucha gente que anda en busca de los dones, quieren los dones que tienen cosas sobrenaturales. Ay, Señor, dame el de profecía. Yo quiero el de sanidades. No, yo quisiera levantar muertos, ¿sí?
Yo no sé si usted conoce a alguien que, por ejemplo, le haya pedido a Dios el don del que reparte con liberalidad, que es el don de dar, que aparece ahí en Romanos 12:8, ¿sí? Alguien que quiera más, dar más que el diezmo, ¿sí? ¿Cuántos cristianos usted conoce que buscan eso? Señor, yo tengo tanto deseo de dar con generosidad que el 10% que tú llamas es muy poco, ¿sí? Dame el don de dar, Señor. ¿Cuántas personas piden, Señor, yo quisiera tener tanta misericordia para meterme en los hospitales, para meterme en las clínicas, estar con los enfermos, incluso para irme al Chocó y atender a toda esta gente que está en medio de tantos problemas? Dame el don de misericordia, Señor. ¿A quién conocen ustedes así? Pero si uno comienza a mencionar los otros dones, ahí sí como que les lucimos un poquito más elevados y ahí sí aparece mucha gente, ¿sí? Y eso nos da una idea a nosotros, en nuestro corazón, como seres humanos, para qué es que nosotros queremos los dones, ¿sí? Pero Dios dice que es para el bien común de la iglesia. Entonces, ¿quiénes reciben los dones? Oigan lo que dice Pedro en el único versículo que escribe Pedro. Está en la primera carta, capítulo 4. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Alguien que lo lea. Primera carta de Pedro, capítulo 4, Cada versículo 10. uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es todo lo que dice Pedro. ¿Pero qué dice Pedro? O sea, cada cristiano ha recibido por lo menos un don, ¿sí? ¿Ves lo que dice ahí? Cada uno según el don que ha recibido. Cada cristiano por lo menos ha recibido un don, ¿sí? Puede ser que usted ni siquiera sepa cuál es, pero usted tiene por lo menos uno. Y para eso fue, yo creo que lo que el pastor no hizo llenar esa vez, ¿sí? ¿Y qué más escribe Pedro? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es, úsenlos bien para servirse unos a los otros. Es para la edificación de la iglesia, ¿sí? Ahí vemos de nuevo que los dones son una manifestación múltiple de la forma, de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios que se nos ha dado para que sirvamos, para que nos ministremos los unos a los otros. Volvamos a Corintios, 1 Corintios 7, porque ahí Pablo habla de otro don, que no lo hemos visto ahí, pero creo que lo vimos hace 15 días, ¿sí? Habla del don de continencia. 1 Corintios 7, ¿sí? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Habla del don. Uno la verdad de un modo y otro de otro, ¿sí? Pablo vivía soltero y él no sentía la necesidad de casarse, ¿sí? Por eso él dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, ¿sí? De modo que si usted no está contento con su don, con Dios es con el que usted tiene que pelear, ¿sí? Porque Dios fue el que se lo dio. Pero, ¿quiénes lo reciben? O sea, todos los que son nacidos de nuevo reciben. Reciben. O sea, todos tenemos un Todos don tenemos que un don. tenemos que descubrirlo, Sí. o tenemos que... Pedro lo dice, todos lo tenemos. Pedro lo está diciendo ahí, ¿sí? Pero si usted está descontento porque usted es que, pues que el don que le dieron a este otro, y yo no lo tengo, hermano, entonces hable con Dios, porque Dios fue quien decidió dárselo a él y no dárselo a usted, ¿sí? Identifique cuál es su don. Eso. Pero quien da los dones es Dios, ¿sí? Por su gracia, a cada uno se lo da según su llamado, pero no todo el mundo tiene todos los dones, o mejor dicho, no ha habido una persona que tenga todos los dones. Vamos a Corintios 12 otra vez, 1 Corintios 12, allá adelantico, 29 y 30. 1 Corintios 12, 29 y 30. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahí lo que está diciendo en otras palabras es que no todos tienen todos los dones, ¿sí? Unos sí y otros no. ¿Quién decide entonces el don que yo tengo? 1 Corintios 12, 11. Aquí entramos a hablar de que estamos hablando hoy. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. ¿Quién decide?
pues procurar pues los dones mejores, No. mas yo os muestro No. un camino más Primera de Corintios 12, 11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo. No, estoy hablando de lo anterior, perdona. Ah, ok. El punto que él dice, pero yo os muestro un camino, él le dice, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Sí, pero eso es un tema que está en el contexto del llamado a caminar en Cristo. Pero los versículos son 29 y 30. ¿Cuál ¿Sí? fue ese? Primera de Corintios 12, 29 y 30. Que no todos tenemos todos los dones. Nadie tiene todos los dones. Pero ¿quién nos los da? ¿Quién me dio el don que yo tengo? Dice 1 Corintios 12, 11. Porque así como el cuerpo es uno y tiene 12, 11, perdón. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. ¿Sí ven? O sea, según este versículo, ¿quién distribuye los dones? El Espíritu Santo, que es Dios, pero a través del Espíritu. ¿Sí? ¿Y si vieron cómo es que es recibido el don? Como Él quiere, según la voluntad de Él, ¿sí? Del Espíritu Santo. No es el don que yo quiera, es el don que Dios quiera para mí, ¿sí? Porque Dios sabe para qué me ha llamado Él. Amén. 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 Perdón, me devuelvo antes, qué pena. Es que para mí, o sea, no entiendo lo que dice Pablo cuando dice procurar pues los dones mejores. No es el ¿Qué tema dones ahora, mejores? o sea, procurar no es pidan los que son mejores, no. Procurar es... Sí, porque si yo lo leo así lo entendería Sí. así, como te estoy pidiendo algo que es mejor. O sea, hay unos dones que son mejores y los otros no tanto. Sí, pero los dones mejores para mí, por decirlo así. O sea, procurar es que le pidamos a Dios. Su Señor. llamado. Si yo De quiero, acuerdo a su Señor, llamado. pero Dios no me lo va a dar. Pero Pablo nos llama a pidan el don. Usted quiere, trabaja en ese don, pero solamente se lo va a dar el Espíritu Santo como Él quiere. Y a la hora que quiere. Sí. Hay una situación. A ver, este asunto de los dones es medio enredado cuando uno desconoce para qué, o sea, descubrirlo de acuerdo al propósito que uno tiene. Yo quiero poner un ejemplo personal, ¿sí? Si me permites un minuto. Desde muy niña, por ser hermana mayor, yo estaba pendiente de mis hermanos de muchas cosas, pero se me hizo, o sea, uno haciendo las cosas porque le tocan, porque por lo que sea, pero se me hizo más claro. Hace poco tuvimos una reunión de hermanos y me conmovió mucho encontrar la gratitud de mis hermanos que me decían, es que tú estuviste cuando yo me vi, es que tú estuviste, es que tú me ayudaste, ¿sí? Entonces dije yo, ¿ves? Yo me había dado cuenta que eso había sido, que lo que yo había hecho era importante para ellos. Y allí, como la famosa historia de este personaje que dice, empecé a unir los puntos. En el colegio, por ejemplo, mis amigas eran las que venían y me decían, le contaban todas sus historias de amores frustrados y me pedían consejo, y yo estaba allí. Y yo tenía muy claro que lo que yo quería estudiar era psicología. Y estudié psicología y me sentía muy bien, pero ayudando a otras personas. Pero yo tenía, o sea, todavía no tenía el Espíritu Santo, porque yo me acuerdo que me invitaban a sitios donde se podía ayudar a personas en situaciones muy vulnerables, y yo, no, yo no me voy a meter en eso porque no, yo me enredo, porque es que después me da, yo me conozco y me da por ayudar a esa gente y yo no me quiero meter en eso. Cuando ya recibí al Espíritu Santo, o sea, ese era un talento que Dios me había dado. Eso era un talento. Era un talento que Dios me había dado, pero cuando ya recibí al Espíritu Santo, ya nació en mí ese deseo de involucrarme en esas situaciones, porque ya venía ese talento y ya venía esa disposición de Dios de prepararme para esa situación que es el propósito de Él con mi vida. Entonces, cuando yo trabajo con los chicos en las orientaciones profesionales y en mi trabajo de psicología, la gente me dice, es que yo no sé para qué yo sirvo. ¿Qué le produce satisfacción? ¿Qué se siente que a usted que usted puede hacer que le pase el tiempo y no se da cuenta de que no comió, de que no durmió, y que eso le apasiona? Empiece a buscar allí, y yo pienso que es como una forma, una primera instancia para empezar a pedirle a Dios, Señor, yo quiero esto, revélame, ya uno conociendo, ya siendo
hijo de Cristo, poder decirle, dame de esto para trabajar sobre esto. Pero entonces tú entiendes hoy, por ejemplo, que Dios te dio un talento en el que desarrollaste y eso te gustó, Durante mi trabajaste en vida eso. yo no sabía Sí, pero ese don de misericordia no estaba en tu corazón. No. Ahora, cuando tú vienes hoy y ya no tienes esos temores o esa situación, entonces ya uno puede entender, gracias Señor, porque tú me has dado el don de Amén, misericordia. así es. ¿Sí? Porque Y ya, el y servicio, creo que además Dios no nos para pasa. que fue. Misericordioso yo. Yo subo el vidrio. ¿Sí? Sí. Cero. Pero de pronto uno empieza sin que sea mi intención, sin que sea, no es que yo siempre he sido así, Sí. para nada. Dios lo coge a uno y le da 3 vueltas y uno empieza a ser una persona que actúa en base, ¿sí?, a lo que Dios le revela a uno en su vida y uno termina como que, este no era yo no, Me yo no volví tenía llorón. eso. Y termina uno con ese don de misericordia, con otros dones que el Señor nos da. Estoy procesando lo que estoy aprendiendo Ajá. desde el punto de vista que lo controversial es el orgullo. Sí, o sea, el don es para brillar yo. Exacto. Pero siempre me ha dado vueltas en la cabeza si era tan poderoso que vino Dios mismo en la figura de Cristo y hizo un ministerio. Es muy pensar. Sí. ¿Para qué necesitó Pablo? ¿Para qué? ¿Para qué necesitó Pablo? No Pedro, no Ah, puede ya. hacer todo. Entonces, negar la identidad de Pablo, de Pedro, mía, también es, entiendo yo, es un suicidio. O sea, sí me necesito. O sea, yo no debo morir. Yo. En el sentido en el que los dones que me han sido dados, sigo en el track de lo que estás diciendo, son para mí y porque yo soy yo, porque me hizo para eso, me puso aquí, pero no para que me enorgullezca yo, no para brillar, Exacto. sino Para- no es para negar mi identidad, sino Sí, para que claro mi que no. identidad no se sobrepase, porque yo, pues, tomando el ejemplo que decías, puedo haber sido, me pudo haber sido dado el don de dar con liberalidad, pero no lo sé, porque estoy detrás del don de profecía. Exactamente. Entonces, cuando me conozco como ser humano, entiendo que lo mío es la liberalidad, que yo por ahí, sin tampoco irme para el orgullo. O sea, Y es un don la que- controversia que adentro Sí, es, el orgullo no me es lo quiero mismo. a mí. Y eso lo vamos a tocar ahorita en este pedacito porque te entiendo perfectamente. Y ese es el tema, que cuando nos hablan de milagros, sanidades y don de lenguas, ahí todos queremos estar. Voy a ver si alcanzo, ya estamos muy cerca de terminar. La hora no me alcanzó, yo quería cerrar este punto, pero no me alcanzó, nos vamos a tener que ir a la otra. Pero tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, miren, es que la gente le ha dado mucha importancia, por ejemplo, a los dones como el don de milagros, el don de sanidad, por ejemplo, y son importantes, pero en general el cristiano de pronto empieza a creer, y ahí creo que puedo entender tu postura, lo que habla de nuestro corazón. Empiezan a creer que esos que hacen milagros, o que los hacen, o hacen sanidades, son como cristianos superiores. ¿Sí? Ahí entra el orgullo. Y resulta que cuando, por ejemplo, nosotros leemos, ahora que hablabas de Pablo y todo, no más la vida de Juan el Bautista. Dice que Cristo dice que Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro, ni uno solo. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, Cristo dice en Lucas 7:28, entre aquellos nacidos de mujer, no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. Y no hizo ni un milagro. ¿Sí? Porque es que nosotros humanizamos todo, o sea, le metemos el humanismo. ¿Sí? Y creemos que esa demostración, por ejemplo, del don de milagros, que hablamos del don de milagros, le da poder. ¿Sí? Este hombre es poderoso y eso hace que ese hombre sea más grande que otros. Y caminan y terminan caminando hasta con guardaespaldas. ¿Sí? Y Dios está diciendo, hey, escúchenme, cualquier cosa que yo doy tiene un propósito. Porque es para el propósito al que Él nos ha llamado. Y el propósito de mis milagros no es que tu orgullo crezca. El propósito de mis milagros, porque son los milagros del Señor, ¿sí?, ha sido siempre confirmar al mensaje y confirmar al mensajero. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Moisés? Cuando no quería regresar a Egipto.
Que Dios le dijo, ok Moisés, tienes una vara en la mano. Sí señor, tírala. Tan la tira y se convierte en serpiente. ¿Sí? Luego dice, recógela. La recoge y se vuelve vara otra vez. ¿De acuerdo? Y le dice, ahora mete tu mano en tu bolsillo, en el regazo. ¿Sí? Sácala. Lepra. Vuélvela a meter. Sácala. Limpia. ¿Sí? Entonces Dios le dice a Moisés, por esas cosas, ellos van a saber que yo te envié. Mis milagros te van a confirmar. Entonces el don de milagros no es para que se enorgullezcan. El milagro es para confirmar el mensaje de Dios o el mensajero. El que lo usa mal, le va a pasar un poquito a lo que vamos a hablar más adelante, cuando Pablo exhorta a Timoteo, ¿sí? Cuando no querían creer en Cristo, por ejemplo, ¿qué es lo que Cristo dice en Juan 10:38? Aunque no crean en mí, crean en las obras que hago para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en Él. ¿Sí? Cristo se está refiriendo, crean en mis obras, es crean en mis milagros. Ellos deben confirmarme a mí como enviado de Dios. Cuando Nicodemo viene y le dice a Jesús, nosotros sabemos que tú eres un hombre enviado de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios lo haya enviado. ¿Se acuerdan que Nicodemo dice eso? ¿Sí? Nicodemo sabía cuál era el propósito de los milagros: confirmar al mensajero y al mensaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Nos tiene que quedar claro hoy. ¿Sí? Está en Efesios 4:11-13. Efesios 4:11-13, para que nos quede claro cuál es el propósito de los dones. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11-13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que no lleguemos ahí, todos esos dones van a estar operando. ¿Para qué? Para el crecimiento de la estatura del hombre perfecto, maduro en Cristo, o de la mujer perfecta, madura en Cristo. Y entonces, ahí ya, pues, si nos vamos a 1 Corintios 14 otra vez, Pablo va a comenzar a hablarle a la iglesia acerca del don de lenguas. ¿Sí? Y yo estoy usando este versículo para conectarlo con el propósito de los dones. Cuando vimos cuál era el propósito de los dones, en 4:11 dice es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero entonces, 1 Corintios 14:19, ¿qué dice Pablo? 1 Corintios 14:19. Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, prefería hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque cuando yo uso el don de lenguas en la iglesia, no en mi casa, si no hay quien lo interprete, la gente queda sin entendimiento. Eso está diciendo Pablo. ¿Sí? Y nadie es edificado. Y ese no es el propósito del don. ¿Se va entendiendo la conexión? Sí. ¿Sí? Para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. De eso se trata. ¿Sí? Vamos ahí y vamos a hablar sobre el don de lengua, vamos a hablar sobre el don de profecía y vamos a hablar sobre toda esta obra del Espíritu Santo. No se pierda la próxima clase, llegue a las 8, próximo domingo, los espero. Amén. Gloria a Dios. Alguien que nos ayude con una oración para cerrar. Pastor, es que es tan importante nosotros como creyentes tener claro los dones que Pablo dice que son para edificar, para alcanzar la estatura el varón perfecto de Cristo. Ajá. Pero todo eso también tiene un fin. Pedro lo dice en primera de Pedro 4:11, cerrando, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que los dones no son nuestros,
No son Nosotros nuestros. solamente Ni para nosotros, ni son nuestros ni para nosotros. solamente somos administradores. Para la gloria de Cristo. Exacto. Y en eso es que Pablo nos llama, entonces edifiquémonos, ministremos la iglesia y sigamos todos creciendo a la estatura del varón perfecto, que es la obra que Cristo quiere hacer en nosotros. Entonces, vamos a hablar de eso, nos queda entonces segunda parte, no se la pierda, ¿sí? La oración, ¿quién quiere orar? O yo oro. Bueno, amado Señor, queremos darte gracias. Gracias por esta enseñanza. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú trayendo la revelación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Revélate, enséñanos, Señor. Enséñanos. Te pedimos que esta palabra tan poderosa, Señor, no pase como de largo. De verdad, Espíritu Santo, revélate quién eres tú en nuestra vida, Señor. Revélate lo que tú haces, Señor, cómo nos enseñas, cómo nos redarguyes, cómo nos instruyes, porque estamos llamados, Señor, a tener, tú nos has dado la oportunidad, amado Jesús, de tener una vida nueva en Cristo, Señor, pero es a través de tu Santo Espíritu que vamos a poder lograrlo. Así que yo te pido, Señor, que sea la revelación de tu palabra en cada uno de nosotros, que seas tú enseñándonos a vivir en el Espíritu, porque mantenemos luchando contra nuestra carne, y eso es lo que no nos deja, Señor, alcanzar todas las bendiciones, alcanzar la paz que tú tienes para nosotros, Señor. Y mantenemos diciéndonos, pero ¿por qué no esto? ¿Por qué no nos pasa esto? ¿Por qué tal cosa? Y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero no tenemos porque no sabemos pedir, no tenemos porque no sabemos vivir en el Espíritu Santo, no tenemos porque te ignoramos, Señor. Así que yo te pido que seas tú abriendo nuestros oídos, nuestra vista, nuestro corazón a la enseñanza de tu Santo Espíritu, para poder vivir esa vida plena y abundante que tú dices en tu palabra, que la vamos a tener y que la quieres dar, pero la quieres dar si vivimos de acuerdo a la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Así que ayúdanos, Señor, a que esta palabra, Señor, rápida que nos dieron hoy, sea afianzada en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.